Bien, buenos días. Vamos a empezar la clase de geometría para hoy, 20 de mayo. Polígonos es el tema. Polígono es una figura geométrica plana que se forma al unir por lo menos tres puntos no colineales ubicados en el plano. Estos polígonos tienen elementos que son vértices, ángulos internos, externos, diagonales, diagonales medias y lados. En la figura propuesta, los vértices vendrían a ser A, B, C, D, E y F. Los ángulos internos, alfa, beta, tita, phi, todos los ángulos que se encuentran dentro del polígono. Los ángulos externos, en este caso hemos puesto solamente dos, el ángulo N y el ángulo N. La diagonal está representada por este segmento verde que va desde C hasta F. La diagonal media, que es aquella que une los puntos medios de dos lados de un polígono, está representado por este segmento de color rojo que hemos denominado PQ. Y los lados del polígono, que son aquellos segmentos que unen los vértices del mismo. Vale decir, para poner algunos de ellos, el lado AB, BC, CD, etc. Esos vendrían a ser los elementos del polígono. Dentro de la clasificación de los polígonos tenemos principalmente dos: los que conocemos como polígonos convexos y los polígonos cóncavos. ¿Qué cosa es un polígono convexo? Un polígono convexo es aquel donde todos los ángulos interiores son menores a 180 grados. ¿Ya? Ese es un polígono convexo. Ángulos interiores menores a 180 grados. A diferencia del polígono cóncavo, que tiene un ángulo interior mayor a 180 grados. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre un polígono convexo y uno cóncavo. Normalmente se trabaja con polígonos convexos, ¿no? Los que conocemos, ¿sí? Polígonos convexos. Polígono regular, se le llama polígono regular a aquel que tiene pues todos los lados de la misma longitud y a su vez todos los ángulos interiores de la misma medida. Nos calmamos, Cassandra, por favor. ¿Ya? Entonces, ángulos interiores de la misma medida, lados del polígono, todos de la misma longitud. A eso se conoce como polígono regular. Algunas propiedades que debemos conocer, las que vemos en pantalla, o perdón, en la pizarra, que es número de lados igual al número de vértices igual al número de ángulos. Todo ello se representa por n, ¿correcto? Si ya nosotros sabemos cuántos vértices hay, como en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, eso quiere decir que hay 6 lados
Y eso quiere decir a su vez que hay 6 ángulos internos. Número de diagonales trazadas desde un vértice lo hallamos con esta pequeña diferencia, ¿no? Con esta pequeña resta. Restamos la cantidad de lados y le disminuimos 3 unidades. Esa es la cantidad de diagonales totales. Perdón, que se pueden trazar desde un vértice. Y para las diagonales totales, conociendo esto, muy fácil recordar, simplemente esto se multiplica por n y se divide entre 2. Diagonales medias que se pueden trazar desde un solo lado. ¿Correcto? Recordemos la diagonal media, segmento rojo. Simplemente conociendo la cantidad de lados, le disminuyes una unidad. Total de diagonales medias. El total de diagonales medias se va a trazar igual, conociendo la fórmula anterior, lo multiplicamos por la cantidad de lados y lo dividimos entre 2. Queremos hallar la suma de ángulos internos. 180 multiplicado por la cantidad de lados disminuido en 2 unidades, ¿no? Para efectos, por ejemplo, del cuadrilátero. El cuadrilátero tiene 4 lados, ¿verdad? Entonces, tú tienes 4 menos 2 es 2 por 180, 360, y esa es la suma de ángulos internos en un cuadrilátero. La suma de ángulos externos de cualquier polígono siempre va a ser 360 grados, no importa la cantidad de lados que tenga. Bueno, con estas dos fórmulas vamos a dar origen a estas dos, que son la medida de un solo ángulo interno y la medida de un solo ángulo externo. Si nosotros queremos saber la medida de un ángulo interno, no de todos, sino solamente de uno, ya conociendo esto, simplemente lo dividimos entre la cantidad de lados. Si queremos saber la medida de un ángulo externo, 360 entre la cantidad de lados. Y ya tendremos, ya podremos hallar esta medida. Algunos ejercicios a considerar. Primero dice, calculamos alfa. Aquí debemos calcular alfa. ¿Y qué figura tenemos aquí? Aquí tenemos un pentágono. Pentágono, figura de 5 lados. ¿Cuál es la medida de sus ángulos interiores? Según esto, si tiene 5 lados, sería 5 menos 2, 3, por 180, 540 grados, ¿verdad? Entonces, en este caso, el total de la medida de todo será 540. ¿Correcto? Acá que tenemos 180, 90, 90, más 3 veces alfa, me debe dar 540. ¿No? Ahora 3 veces alfa me va a quedar, este va a pasar a restar y me va a quedar 360. ¿De dónde? Al dividir 360 entre 3 vamos a obtener el valor de alfa, que en este caso va a ser 120 grados. Y ya está. Para el ejercicio número 2, me dicen calcula DE. ¿Dónde está DE? Acá. Debo calcular esto. No lo conozco, entonces voy a ponerle X a ese lado. Y me hablan además que es un hexágono equiángulo, o sea, todos los ángulos son iguales. ¿Correcto? Todos los ángulos son iguales, es equiángulo. Además, AB es igual a 2. Vamos a colocar esos datos. AB va a ser igual a 2. BC es igual a 6. AF es igual a 9. Y EF es igual a 1. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, si nosotros trabajamos la figura de esta manera y así como está, difícilmente lo vamos a lograr. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a
prolongar algunos lados para darle forma a la figura. Y formamos con ello un triángulo que, al ser este hexágono equiángulo, va a hacer que estos ángulos exteriores que se han formado acá también lo sean. A ver, ¿cuántos lados tiene este hexágono? 6 lados. Quiero saber la medida de un ángulo interior. O ya, de todos, suma de ángulos internos 180 n menos 2. Si son 6 lados, 6 menos 2 es 4. 4 por 180, 720, ¿verdad? 720. 720 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuánto es? 12. O sea, 120 grados. Quiere decir que este ángulo interior mide 120. Este ángulo interior 120. Este 120. 120. 120 grados y 120 grados. Y tú ya sabes que estos dos forman un ángulo llano, por tanto esto es 60 grados. Esto es 60 grados. Esto también es 60 grados. Y esto es 60 grados. ¿Sí? Oye, estos dos. Esto también es 60 grados. Y esto también. Inmediatamente te das cuenta que los triángulos que se formaron son polígonos regulares, son equiángulos equiláteros. 60, 60, 60 por arriba. 60, 60, 60 aquí. Y aquí también 60 grados. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a ponerle nombre a este vértice P, Q, R. ¿Qué podemos denotar aquí? Aquí vamos a determinar que el valor, si esto es un triángulo equilátero y este lado es 9, entonces esto es 9 y esto también es 9. ¿Sí? Si esto es equilátero, entonces esto es 6 y esto también es 6. ¿Correcto? Muy bien. Además, este lado y este lado son iguales. ¿Correcto? Entonces, decimos, ¿cuánto es esto? 6 más 2 es 8. 8 más 9, 17, ¿verdad? 17 unidades igual 9 más 1, 10 unidades más, si esto es x, bueno, esto es x y esto es x, más el valor de x debe ser, ¿cuánto el valor de x entonces? 7 unidades. Bien, en el problema 3 dice, ¿en qué polígono la suma de las medidas de los ángulos internos es 1080? Tenemos que averiguar cuál es ese polígono donde se cumple que todos los ángulos interiores suman 180 grados, perdón, 1080 grados. Y tenemos que utilizar la fórmula de la suma de las medidas de ángulos internos, que es 180
180 por n menos 2. 180 por n menos 2 debe darme 1080. Ahora, 180 por n, 180.000. Menos 180 por 2, 360. Ahora, eso es igual a 1080. Ese 360 que está restando va a pasar a sumar. Entonces nos va a quedar 180n, 1080 más 360, 14, 1440, ¿verdad? Ahora, n va a ser igual a 1440 entre 180. 9. Si 180 por 4 es 720 por 8, ¿verdad? Ajá. Ya está. Entonces, ahí tenemos cuál es ese polígono. El polígono es el octágono, cuyos lados son en total 8. Número 4. Calcula el número total de diagonales de un octágono. Diagonales, número total, la fórmula más grande, ¿no? N por n menos 3 entre 2. Quiero saber cuál es el número total de diagonales. Sabemos que los lados ya no los dan, que son 8. 8 por 5 entre 2, ¿verdad? Y eso es 40 entre 2, pues 20. Número total de diagonales en un octágono, 20 diagonales en total. ¿Me confirma alguien, por favor, qué páginas son? Me parece que hay problemas ahí. Entonces, ayer envié páginas de álgebra y de aritmética que no corresponden, ¿ya? Ahorita les digo qué páginas son. 59 es la teoría. El 60 es empieza practicando. Hasta el problema 5, hasta el problema 8. Y de ahí 61 es problema 9 hasta el 14. Y 62 es la tarea domiciliaria, ¿sí?